Bienvenidos. En este video nos adentramos en un viaje tranquilo hacia uno de los universos más fascinantes que la humanidad ha creado, la mitología griega. Estas historias no son solo cuentos antiguos, son el alma de una civilización que miraba al cielo y veía dioses, que observaba el mar y sentía su furia divina, que caminaba por los bosques y escuchaba susurros de ninfas entre los árboles. Hoy exploraremos 100 curiosidades que quizás nunca escuchaste, detalles olvidados en el polvo de los siglos, secretos que los antiguos griegos susurraban junto al fuego. Relájate, cierra los ojos si lo deseas, y deja que estas historias te envuelvan como una manta suave en una noche de invierno. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás escuchando. ¡Comencemos! Antes de que existiera cualquier cosa, antes de que hubiera luz o sonido o forma, existía el caos. Pero no era el caos como lo entendemos hoy. No era desorden ni confusión. Era algo más profundo, más primordial. Era el vacío absoluto, el espacio sin límites, donde nada había tomado forma todavía. Imagina un abismo sin fondo, sin arriba ni abajo, sin principio ni fin. Ahí, en ese silencio eterno, todo estaba por nacer. De este vacío primordial emergieron las primeras entidades. No eran dioses como los conoceríamos después, con forma humana y pasiones mortales. Eran conceptos vivientes, fuerzas de la naturaleza que tomaban conciencia. La primera fue Gea, la tierra misma. Ella no apareció de golpe, sino que se fue formando lentamente, como cuando el barro se asienta en el fondo de un río. Gea era sólida, firme, eterna. Era el suelo bajo nuestros pies, las montañas que tocan el cielo, los valles donde corren los ríos. Casi al mismo tiempo surgió Tártaro, el abismo más profundo, un lugar tan lejano bajo la tierra que una piedra tardaría 9 días en caer desde la superficie hasta su fondo. Tártaro no era solo un lugar, era una presencia, oscura y silenciosa, esperando. Después vino Eros, pero no el pequeño querubín con arco y flechas que conocemos. Este Eros primordial era la fuerza de atracción que hace que las cosas se unan, que los opuestos se busquen, que de la nada surja la creación. Sin Eros, nada hubiera podido juntarse para formar algo nuevo. También nació Érebo, la oscuridad pura, y Nix, la noche. Nix era especialmente poderosa, tanto que incluso Zeus, el rey de los dioses que vendría después, le temía. Ella envolvía al mundo en su manto negro cada atardecer, trayendo descanso y sueños. De Nix nacieron muchas cosas, algunas hermosas y otras terribles. Nacieron Hipnos, el sueño suave que cierra nuestros párpados, y Tánatos, su hermano gemelo. Nacieron las Moiras, esas 3 ancianas que tejían el destino de cada mortal e inmortal. Cloto hilaba el hilo de la vida, Láquesis medía su longitud, y Atropos lo cortaba cuando llegaba el momento. Ni siquiera los dioses podían cambiar lo que las Moiras decidían.
Gea, la tierra, se encontraba sola en su vastedad. Desde su propio ser engendró a Urano, el cielo estrellado. Urano se extendió sobre ella como una cúpula inmensa, cubriendo cada rincón. Aquí hay algo curioso que muchos no saben. Urano y Gea no eran solo Padre Cielo y Madre Tierra en sentido poético. Ellos literalmente eran esos elementos. Cuando llovía, los antiguos griegos lo veían como Urano fertilizando a Gea, y cuando las plantas brotaban, era Gea respondiendo a su abrazo. De la unión de Gea y Urano nacieron los primeros hijos verdaderos del cosmos. Primero vinieron los titanes, 12 en total, 6 varones y 6 mujeres. Océano, el mayor, era un río inmenso que rodeaba todo el mundo conocido. No era como nuestros océanos actuales, sino un río circular, perfecto, del cual fluían todos los demás ríos y mares. Ceo representaba la inteligencia, la capacidad de cuestionar. Crío era difícil de definir. Algunos decían que era el carnero celestial. Hiperión brillaba con luz propia. Era el padre de los astros. Jápeto sería el padre de algunas de las figuras más importantes de la mitología. Y Cronos, el más joven de los varones, era astuto y ambicioso. Las titánides eran igual de importantes. Tetis, esposa de Océano, era la abuela de todos los ríos. Juntos, Océano y Tetis tuvieron 3000 hijas, las Oceánides, ninfas de cada río, lago y manantial. Cada vez que bebías agua de un arroyo en la antigua Grecia, estabas bebiendo de una de estas ninfas. Temis representaba el orden divino, las leyes que ni los dioses podían romper. Mnemósine era la memoria misma, y más tarde, de su unión con Zeus, nacerían las 9 musas, esas que inspiraban el arte y la ciencia. Febe brillaba como la luna. Rea sería la madre de los grandes dioses olímpicos. Y Tea era la que dotaba de brillo a las cosas preciosas, el oro y las joyas. Pero Gea y Urano no solo tuvieron a los titanes. También nacieron otros hijos, menos hermosos, más problemáticos. Los cíclopes fueron 3, Brontes, Estéropes y Arges. Cada uno tenía un solo ojo circular en medio de la frente. No eran monstruos torpes como a veces se los pinta. Eran artesanos brillantes, capaces de forjar maravillas. Ellos, más tarde, crearían el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades. Pero eso vendría después. Por ahora, Urano los miraba con disgusto. No le gustaba su apariencia. Luego nacieron los hecatónquiros, 3 hermanos aún más extraños: Coto, Briareo y Giges. Cada uno tenía 100 brazos y 50 cabezas. Eran fuertes, increíblemente poderosos, pero Urano los veía como aberraciones. Aquí llegamos a una parte oscura de esta historia. Urano, temiendo el poder de estos hijos y disgustado por su forma, los encerró de nuevo en el vientre de Gea. Imagina el dolor de la tierra conteniendo dentro de sí a estos gigantes, sintiendo su peso y su agonía. Gea sufría, y ese sufrimiento se convertiría en furia. Desesperada, Gea creó algo nuevo.
Del gris pedernal forjó una hoz enorme, tan afilada que podía cortar incluso la carne divina. Reunió a sus hijos titanes y les habló con voz cargada de dolor. Les contó sobre su sufrimiento, sobre la crueldad de Urano. Les pidió ayuda para detenerlo. Los titanes se miraron entre sí, asustados. Ir contra el Padre, contra el cielo mismo, parecía impensable. Todos guardaron silencio, excepto uno. Cronos, el más joven, dio un paso al frente. Algunos dicen que lo hizo por amor a su madre, otros que vio una oportunidad para el poder. Probablemente era ambas cosas. Esa noche, cuando Urano descendió para cubrirse sobre Gea como hacía cada anochecer, Cronos estaba esperando escondido. En el momento preciso, cuando Urano estaba más vulnerable, Cronos blandió la hoz. Lo que pasó después marcó el fin de una era y el comienzo de otra. De la sangre de Urano que cayó sobre Gea, nacieron nuevos seres. Las Erinias, también llamadas Furias, espíritus de venganza con serpientes por cabello y ojos que lloraban sangre. Ellas perseguirían a quienes cometieran crímenes contra la familia, especialmente parricidio. Curioso, considerando cómo nacieron. También nacieron los gigantes, enormes guerreros que un día lucharían contra los dioses olímpicos y las Melias, ninfas de los fresnos. Pero algo más nació de esa violencia. Cuando partes de Urano cayeron al mar, el agua comenzó a hacer espuma alrededor. De esa espuma blanca, mezclada con la esencia divina, emergió Afrodita. Ella salió del mar completamente formada, una mujer de belleza tan perfecta que donde pisaba la arena nacían flores. Afrodita sería la diosa del amor y la belleza, pero también del deseo y la pasión. Muchos no saben que hay dos versiones de su nacimiento. Esta es la más antigua, de Hesíodo. Homero cuenta otra historia, donde es hija de Zeus y Dione. Pero esta primera versión, violenta y extraña, explica mejor el poder que Afrodita tendría. Ella no debía su existencia a ningún dios. Era anterior a los olímpicos, y por eso su poder sobre el amor afectaba incluso a Zeus. Cronos tomó el lugar de su padre como gobernante del cosmos. Liberó a sus hermanos titanes del vientre de Gea, pero curiosamente no liberó a los cíclopes ni a los hecatónquiros. Los dejó encerrados en Tártaro. Quizás temía su poder, quizás simplemente no le importaban. Se casó con su hermana Rea, una práctica común entre dioses donde las opciones eran limitadas. Rea era gentil, maternal, paciente. Amaba a Cronos a pesar de todo. Bajo el gobierno de Cronos comenzó lo que se llamaría la Edad de Oro. Los humanos primitivos vivían sin preocupaciones. La tierra daba frutos sin necesidad de arar. No había guerra ni hambre. El tiempo pasaba suavemente. Las estaciones eran templadas. Pero había una sombra sobre Cronos. Gea y Urano, antes de su caída, le habían dado una profecía. Le dijeron que así como él había derrocado a su padre, uno de sus propios hijos lo derrocaría a él. Esta profecía lo obsesionaba,
lo consumía de miedo. Cuando Rea dio a luz a su primer hijo, Cronos le pidió ver al bebé. Rea, feliz, se lo entregó envuelto en mantas. Cronos lo tomó en sus enormes manos, miró al pequeño por un momento y entonces hizo algo terrible. Se lo tragó entero. El bebé no pereció, porque era inmortal, pero quedó atrapado en la oscuridad del estómago de Cronos. Rea gritó, lloró, suplicó, pero Cronos era inflexible. Era necesario, decía. Era por seguridad. El bebé era Hestia, que sería la diosa del hogar. Uno tras otro, Rea tuvo más hijos. Deméter nació, diosa de las cosechas y la agricultura, y Cronos se la tragó. Hera nació, destinada a ser reina de los dioses, y Cronos se la tragó. Hades nació, señor del inframundo, tragado. Poseidón nació, futuro dios del mar, tragado también. Rea sufría con cada nacimiento, sabiendo lo que vendría. Su dolor era inmenso, pero Cronos no cedía. La profecía lo tenía prisionero del miedo. Cuando Rea quedó embarazada por sexta vez, decidió que era suficiente. Fue a ver a sus padres, Gea y Urano, buscando consejo. Ellos le dijeron que diera a luz en secreto, en la isla de Creta, en una cueva del monte Ida. Rea viajó allí de noche, escondida. En esa cueva oscura y húmeda, rodeada solo por Gea y algunas ninfas leales, dio a luz a Zeus. El bebé lloró fuerte, su voz resonando en las paredes de piedra. Para ocultar el sonido, Gea hizo que los curetes, guerreros jóvenes, danzaran afuera de la cueva chocando sus lanzas contra sus escudos. El ruido metálico tapaba los llantos del bebé. Rea tomó una gran piedra, la envolvió en mantas como si fuera un bebé, y regresó con Cronos. Le dijo que había dado a luz, y le entregó la piedra envuelta. Cronos, tan consumido por el miedo que no se detuvo a mirar realmente, tomó el bulto y se lo tragó de inmediato. La piedra bajó por su garganta y se asentó en su estómago junto a sus 5 hijos. Cronos suspiró aliviado, creyendo haber evitado su destino una vez más. Mientras tanto, Zeus crecía en secreto en Creta. Fue alimentado por la cabra Amaltea, cuya leche era tan nutritiva que el pequeño dios crecía fuerte y rápido. Algunos dicen que también fue alimentado con miel del monte Ida, la más dulce del mundo. Las ninfas lo cuidaban, las melías lo protegían. Zeus crecía rodeado de naturaleza, aprendiendo sobre el mundo, sobre la justicia y la injusticia. Cada día se hacía más fuerte, más sabio, más decidido a cumplir su destino. Cuando Zeus alcanzó la madurez, bajó del monte Ida. Buscó a Metis, una oceánide conocida por su astucia. Metis significa precisamente eso, astucia o sabiduría práctica. Le pidió ayuda para derrocar a Cronos. Metis pensó un momento y luego le dio una poción especial. Esta poción haría que Cronos vomitara todo lo que había tragado. Zeus se disfrazó y se acercó a Cronos haciéndose pasar por un copero nuevo. Le ofreció una copa con la poción mezclada con néctar. Cronos
Desprevenido, la bebió. Inmediatamente sintió que su estómago se revolvía. El malestar era insoportable. Entonces comenzó. Primero vomitó la piedra que había tragado, creyendo que era Zeus. Esa piedra más tarde sería colocada en Delfos como monumento. Luego, uno por uno, vomitó a sus hijos. Poseidón salió primero, ya adulto, porque los dioses no envejecen de forma normal dentro del estómago de otro dios. Luego Hades, luego Hera, luego Deméter, finalmente Hestia. Todos emergieron completamente crecidos, furiosos por su encierro, listos para la venganza. Así comenzó la titanomaquia, la guerra entre titanes y dioses. Zeus y sus hermanos se establecieron en el monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia. Desde allí declararon guerra a Cronos y los titanes que lo apoyaban. No todos los titanes lucharon del lado de Cronos. Océano permaneció neutral, prefiriendo quedarse en su río, rodeando el mundo. Prometeo y su hermano Epimeteo, hijos del titán Jápeto, se unieron a Zeus, previendo su victoria. La guerra duró 10 años. 10 años de batallas que sacudían el cosmos. Los titanes lanzaban montañas enteras como proyectiles. Zeus respondía con rayos, pero aún no tenía su arma característica. La batalla estaba estancada. Ningún lado podía ganar decisivamente. Entonces Gea, que había visto suficiente derramamiento de sangre divina, le dio un consejo a Zeus. Le dijo que liberara a los cíclopes y a los hecatónquiros del Tártaro. Ellos inclinarían la balanza. Zeus bajó al Tártaro, derrotó al dragón Campe que los vigilaba y liberó a estos antiguos hijos de Gea. Los cíclopes, agradecidos por su libertad después de eones de encierro, forjaron regalos para los 3 hermanos. A Zeus le dieron el rayo, un arma de luz pura que podía destruir montañas. A Poseidón le dieron el tridente, que podía provocar terremotos y controlar los mares. A Hades le dieron un casco que lo hacía invisible, permitiéndole moverse sin ser visto. Los hecatónquiros, con sus 100 brazos cada uno, podían lanzar 300 rocas simultáneamente. Eran armas de guerra devastadoras. Con estas nuevas fuerzas y armas, la balanza se inclinó. Los titanes fueron derrotados uno por uno. Cronos, viendo la derrota inevitable, intentó huir, pero fue capturado. Zeus no lo devoró como Cronos había hecho con sus hijos. En cambio, junto con la mayoría de los titanes que lo habían apoyado, fue encadenado en el Tártaro, ese abismo profundo del que una piedra tardaría 9 días en caer. Allí, los hecatónquiros se convirtieron en sus carceleros, asegurando que nunca escaparan. Atlas, el titán que había liderado a las fuerzas de Cronos en batalla, recibió un castigo especial. Fue condenado a sostener el cielo sobre sus hombros por toda la eternidad. De pie en el extremo occidental del mundo, donde el sol se pone, Atlas mantiene separados el cielo y la tierra, evitando que vuelvan a juntarse como estaban al principio. Es un trabajo agotador, interminable, pero Atlas es fuerte,
aún hoy sostiene su carga. Los dioses victoriosos se repartieron el cosmos. Zeus, como líder de la rebelión y el más poderoso, tomó el cielo y se convirtió en rey de los dioses. Poseidón recibió todos los mares, océanos y aguas. Hades, aunque era el hermano mayor, recibió el inframundo, el reino de los muertos. No fue un premio menor. El inframundo contenía todas las riquezas minerales bajo la tierra, y cada mortal que moría iba allí, haciéndolo el rey de más súbditos que cualquiera de sus hermanos. Las hermanas también recibieron dominios. Hestia se convirtió en diosa del hogar, del fuego sagrado que arde en cada casa. Deméter controló las cosechas, decidiendo si los mortales comerían o pasarían hambre. Hera se casó con Zeus y se convirtió en reina de los dioses, patrona del matrimonio. Pero la paz no duró. Gea, enfadada porque sus hijos titanes habían sido encerrados en el Tártaro, engendró una nueva generación de desafiantes. De su unión con Tártaro mismo, nacieron los gigantes, pero no los que habían nacido de la sangre de Urano. Estos eran más grandes, más fuertes, más decididos. Tenían piernas de serpiente y podían lanzar árboles enteros. Algunos escupían fuego, otros podían hacer temblar la tierra con sus pasos. Gea los envió a destronar a Zeus y los olímpicos. Así comenzó la gigantomaquia, la guerra contra los gigantes. Esta batalla fue diferente. Había una profecía que decía que los gigantes no podían ser derrotados solo por dioses. Se necesitaba un mortal. Zeus sabía esto y buscó ayuda en Heracles, el más grande de todos los héroes mortales, su propio hijo. Heracles luchó junto a los dioses con su fuerza incomparable y sus flechas envenenadas con sangre de la hidra. La batalla fue feroz. Alcioneo era inmortal mientras tocara su tierra natal. Así que Heracles lo arrastró fuera de ella antes de darle el golpe final. Porfirión intentó violar a Hera en medio de la batalla, cegado por la lujuria que Eros le había insuflado. Zeus lo hirió con un rayo y Heracles lo remató con una flecha. Efialtes recibió flechas en ambos ojos, una de Apolo y otra de Artemis. Polibotes fue perseguido por Poseidón a través del mar hasta que el dios arrancó una parte de la isla de Cos y la arrojó sobre él, creando la isla de Nisiros, donde el gigante quedó atrapado debajo. Encélado fue enterrado bajo el monte Etna por Atenea. Aún hoy, cuando el volcán erupciona, los antiguos griegos decían que era Encélado moviéndose bajo la montaña, intentando liberarse. Cada terremoto en Sicilia era interpretado como sus forcejeos. Y más fue enterrado bajo lo que ahora es la isla volcánica de Sicilia por Hefesto, quien le arrojó metal fundido. Hipólito fue golpeado y arrastrado al Tártaro por Hermes, quien llevaba puesto el casco de invisibilidad de Hades. Uno por uno, los gigantes cayeron. Gea buscó desesperadamente una hierba mágica que haría a los gigantes completamente invencibles, pero Zeus prohibió que el sol, la luna y la aurora brillaran, y en esa oscuridad temporal encontró la hierba primero y la destruyó. Sin esa protección, los gigantes no tenían esperanza. Al final,
todos fueron derrotados, muertos o encerrados bajo montañas y volcanes. Pero Gea aún no había terminado. Furiosa más allá de toda razón, se unió con Tártaro una vez más y engendró a Tifón, la criatura más terrible que jamás haya existido. Tifón era tan alto que su cabeza rozaba las estrellas. De sus hombros brotaban 100 cabezas de dragón, cada una con ojos que lanzaban fuego y voces que podían imitar cualquier sonido, desde el mugido de un toro hasta palabras humanas. Sus brazos, cuando los extendía, podían tocar el este y el oeste simultáneamente. En lugar de dedos tenía serpientes. Sus muslos eran gruesos como montañas, y de su cintura hacia abajo, su cuerpo era puras serpientes enroscadas. Cuando Tifón se levantó de la tierra y marchó hacia el Olimpo, los dioses sintieron miedo verdadero por primera vez. Muchos huyeron a Egipto, transformándose en animales para esconderse. Apolo se convirtió en halcón, Hermes en ibis, Ares en pez, Artemis en gato, Dioniso en cabra, Hera en vaca blanca, Afrodita y Eros en peces que saltaron al río Éufrates. Pero Zeus no huyó, se enfrentó a Tifón solo. La batalla sacudió el mundo. Zeus lanzaba rayos que iluminaban el cielo. Tifón escupía fuego y veneno. Lucharon a través de continentes. En un momento, Tifón logró atrapar a Zeus, le arrancó los tendones de brazos y piernas, dejándolo indefenso, y lo encerró en una cueva en Cilicia. Tifón puso los tendones en una piel de oso y dejó a la dragona Delfine vigilándolos. Zeus estaba derrotado, incapaz de moverse. Pero Hermes y Pan idearon un plan. Engañaron a Delfine con música y trucos, recuperaron los tendones y se los devolvieron a Zeus. El dios rey se curó instantáneamente. Voló de regreso al Olimpo en un carro tirado por caballos alados. Recogió más rayos que los cíclopes habían estado forjando. Y regresó a la batalla con furia renovada. El combate final ocurrió en el monte Hemo en Tracia. Zeus lanzó rayo tras rayo, debilitando a Tifón. Finalmente levantó toda la isla de Sicilia y la arrojó sobre el monstruo. Tifón quedó atrapado bajo el peso, vivo pero incapaz de escapar. Como con Encélado, su respiración causa erupciones del monte Etna. Cuando se mueve en su prisión, la tierra tiembla. Cuando grita de frustración, sale humo de la montaña. Y así, finalmente, después de 3 grandes guerras, la titanomaquia, la gigantomaquia y la batalla contra Tifón, el orden de Zeus se estableció firmemente. El cosmos ahora tenía estructura. El cielo arriba, gobernado por Zeus desde el Olimpo. El mar rodeándolo todo, dominio de Poseidón. La tierra en medio, compartida por dioses inmortales, cuidada por Deméter y otros. Y abajo, el inframundo de Hades, donde las sombras de los muertos susurraban en la oscuridad eterna. Esta estructura permanecería más o menos estable a través de todas las historias que vendrían. Pero antes de que los grandes dioses y sus aventuras ocuparan el centro del escenario, vale la pena conocer algunos detalles fascinantes
sobre esos primeros tiempos. Por ejemplo, la curiosidad número 15. Las Moiras, esas tejedoras del destino, eran tan poderosas que Zeus mismo no podía desobedecerlas. Había momentos en que Zeus quería salvar a un héroe favorito de la muerte. Pero si las Moiras habían decidido que su hilo se cortaría ese día, no había nada que hacer. El destino estaba por encima incluso del rey de los dioses. Curiosidad número 16. Nix, la noche, vivía en una casa en el Tártaro, junto con su hijo Hipnos, el sueño, y Tánatos. Cuando Nix salía para cubrir el mundo con oscuridad, Hemera, el día, su hija, entraba a la casa. Nunca estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Esta era la explicación poética de los griegos para el ciclo día-noche. Dos diosas pasándose el turno eternamente. Curiosidad número 17. El río Océano, que rodeaba el mundo, era diferente del mar Mediterráneo que los griegos conocían. Océano era agua dulce, perfecta, eterna. Los mares conocidos eran dominio de Poseidón, pero Océano era más antiguo, más primordial. Los marineros creían que si navegabas lo suficientemente lejos al oeste, alcanzarías este río y podrías navegar por él hasta el fin del mundo. Curiosidad número 18. Los cíclopes que forjaron las armas de los dioses no eran los mismos cíclopes que aparecen en historias posteriores. Esos cíclopes posteriores, como Polifemo al que Odiseo se enfrentó, eran descendientes primitivos, pastores salvajes, que comían carne cruda. Los cíclopes originales eran artesanos divinos de increíble habilidad. Curiosidad número 19. La piedra que Cronos vomitó, la que había tragado pensando que era Zeus, fue colocada en Delfos y se convirtió en un objeto de culto. Los viajeros la untaban con aceite como ofrenda. Era conocida como el ónfalo, el ombligo del mundo, marcando el centro de la tierra. Curiosidad número 20. Rea, después de que Zeus salvara a sus hermanos, no abandonó a Cronos completamente. Algunas versiones dicen que ella intercedió por él ante Zeus, pidiendo que su castigo no fuera eterno. En algunas tradiciones tardías, Cronos eventualmente fue liberado y gobernó sobre las islas de los bienaventurados, un paraíso para héroes en el extremo oeste del mundo. Curiosidad número 21. Hefesto, el dios herrero, no era hijo de Zeus y Hera en algunas versiones. Hera, celosa porque Zeus había dado a luz a Atenea desde su propia cabeza sin necesitarla, decidió dar a luz a Hefesto ella sola, sin participación masculina. Pero el niño nació deforme, con una pierna torcida, y Hera, disgustada, lo arrojó desde el Olimpo. El bebé cayó durante un día entero antes de estrellarse en el mar, donde fue rescatado por las ninfas marinas Tetis y Eurínome. Curiosidad número 22. El nombre Tártaro originalmente se refería tanto al lugar como a la deidad primordial. Como lugar estaba tan lejos bajo el inframundo de Hades como la tierra está del cielo. Como deidad era oscuro y silencioso, apenas mencionado, pero siempre presente, el abismo absoluto. Curiosidad número 23. Las erinias,
nacidas de la sangre de Urano, tenían nombres propios. Alecto era la incansable, Megera la resentida, Tisífone la vengadora. Perseguían a quienes cometían crímenes contra la familia con una dedicación implacable. Se decía que sus víctimas no podían encontrar paz en ningún templo. Ningún lugar sagrado les ofrecía refugio del castigo de las erinias. Curiosidad número 24. Gea, a pesar de todo lo que hizo contra Zeus, también le ayudó muchas veces. Le dio consejos cruciales durante las guerras, le dijo dónde encontrar aliados, le advirtió sobre peligros. Era una figura compleja, no simplemente enemiga o aliada, sino una madre primordial que actuaba según su propia lógica antigua. Curiosidad número 25. El monte Olimpo Real, en Grecia, tiene una cumbre que a menudo está cubierta por nubes. Los antiguos griegos miraban hacia arriba y veían esas nubes ocultando la cima, y genuinamente creían que más allá de las nubes estaban los palacios de los dioses, construidos por Hefesto, con materiales que brillaban eternamente. Curiosidad número 26. Cuando los dioses bebían y comían, no consumían lo mismo que los mortales. Bebían néctar, un líquido dorado que otorgaba inmortalidad, y comían ambrosía, una sustancia que podía tomar diferentes formas, pero siempre era perfumada y deliciosa. Si un mortal probaba ambrosía o néctar, podría volverse inmortal. Por eso los dioses las guardaban celosamente. Curiosidad número 27. Las musas, hijas de Zeus y Mnemósine, eran 9, cada una presidiendo un área del conocimiento y arte. Calíope era la musa de la poesía épica, Clío de la historia, Erato de la poesía amorosa, Euterpe de la música, Melpomene de la tragedia, Polimnia de los himnos, Terpsícore de la danza, Talía de la comedia y Urania de la astronomía. Los poetas siempre empezaban sus obras invocando a la musa apropiada, pidiendo inspiración. Curiosidad número 28. Prometeo, el titán que se unió a Zeus contra Cronos, más tarde se volvería contra Zeus por compasión hacia los humanos. Robó el fuego del Olimpo y se lo dio a la humanidad, permitiéndoles cocinar, trabajar el metal y calentarse. Zeus, furioso, lo encadenó a una roca en el Cáucaso, donde un águila venía cada día a devorar su hígado, que se regeneraba cada noche. Curiosidad número 29. Atlas no solo sostenía el cielo, era también el padre de las Pléyades, 7 hermanas que Zeus eventualmente transformaría en estrellas para salvarlas de Orión, quien las perseguía. También era padre de las Híades, otras ninfas que se convirtieron en constelación. Cuando miras al cielo nocturno y ves las Pléyades, estás viendo a las hijas de Atlas brillando eternamente. Curiosidad número 30. El tridente de Poseidón no solo controlaba el mar, podía provocar terremotos cuando lo golpeaba contra el suelo, hacer brotar fuentes de agua dulce en lugares secos y calmar o provocar tormentas a voluntad. Los marineros siempre hacían sacrificios a Poseidón antes de zarpar,
usualmente ahogando un caballo en el mar, porque el caballo era su animal sagrado. Ahora que el orden del cosmos estaba establecido, los dioses olímpicos comenzaron a desarrollar sus personalidades, sus amores, sus rivalidades. El Olimpo no era un lugar de paz perfecta, sino más bien una corte llena de intrigas, pasiones y conflictos familiares que harían parecer simple cualquier drama mortal. Curiosidad número 31. Zeus, a pesar de ser el rey de los dioses y estar casado con Hera, era notoriamente infiel. Tuvo innumerables aventuras con diosas, ninfas y mortales. Pero esto no era simple lujuria descontrolada. En la mentalidad griega, Zeus representaba la fertilidad y la generación. Sus muchos hijos eran héroes, fundadores de ciudades, iniciadores de linajes reales. Cada ciudad griega importante reclamaba tener un héroe fundador que era hijo de Zeus. Para acercarse a las mortales sin asustarlas con su verdadera forma divina, Zeus se transformaba constantemente. Se convirtió en toro blanco para seducir a Europa, llevándola a través del mar hasta Creta. Se transformó en cisne para acercarse a Leda, en lluvia de oro para entrar a la prisión de Dánae, en águila para raptar al joven Ganimedes. Cada transformación tenía su razón, su contexto, su historia. Los griegos veían estas historias y encontraban en ellas explicaciones para sus propios linajes, sus costumbres, sus ciudades. Curiosidad número 32. Hera, la esposa de Zeus, era la diosa del matrimonio y la familia, pero su propio matrimonio era tormentoso. No dirigía su ira contra Zeus, quien era demasiado poderoso, sino contra sus amantes y especialmente contra los hijos que nacían de esas uniones. Perseguía a estas víctimas con una determinación implacable. Heracles, el hijo más famoso de Zeus con una mortal, sufrió toda su vida por el odio de Hera. Ella envió serpientes a su cuna cuando era bebé. Lo volvió loco para que asesinara a su propia familia y constantemente ponía obstáculos en su camino. Pero hay algo que muchos no saben. Hera no era simplemente celosa sin razón. En la sociedad griega, el matrimonio legítimo y los herederos legítimos eran fundamentales. Hera representaba el orden social, las reglas que mantenían la civilización unida. Los hijos ilegítimos de Zeus amenazaban ese orden. Desde su perspectiva, ella estaba protegiendo la estructura misma de la sociedad divina y mortal. Curiosidad número 33. El matrimonio de Zeus y Hera tuvo una luna de miel que duró 300 años. Se retiraron a la isla de Samos, escondiéndose de los demás dioses, disfrutando de su intimidad. Cuando finalmente emergieron, establecieron su corte en el Olimpo y comenzaron la era de los grandes dioses que conocemos. Curiosidad número 34. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, nació de una forma extraordinaria. Zeus había tragado a su primera esposa, Metis, cuando estaba embarazada, porque una profecía decía que el segundo hijo de Metis destronaría a Zeus
como él, había destronado a Cronos. Metis dio a luz a Atenea dentro del estómago de Zeus. La pequeña diosa creció allí, y un día Zeus comenzó a sufrir dolores de cabeza terribles. El dolor era tan intenso que bramaba sacudiendo el Olimpo. Hefesto, tratando de ayudar, tomó un hacha y abrió el cráneo de Zeus. De la hendidura saltó Atenea, completamente adulta, vestida con armadura dorada, blandiendo una lanza y gritando un grito de guerra. Los dioses retrocedieron asombrados ante esta aparición. Curiosidad número 35. Atenea era virgen perpetua, una de las 3 diosas que nunca se casaron ni tuvieron amantes. Las otras 2 eran Artemis y Hestia, pero Atenea sí tuvo un hijo en cierto sentido. Hefesto, enamorado de ella, intentó forzarla. Ella se defendió, y durante la lucha, el semen de Hefesto cayó sobre su muslo. Atenea lo limpió con lana y lo arrojó al suelo. De esa lana empapada, Gea concibió y dio a luz a Erictonio, que se convertiría en rey de Atenas. Atenea crió al niño como si fuera su propio hijo, aunque técnicamente era hijo de Hefesto y Gea. Curiosidad número 36. Apolo y Artemis eran gemelos, hijos de Zeus y la titánide Leto. Pero su nacimiento fue complicado. Cuando Hera descubrió que Leto estaba embarazada de Zeus, prohibió que cualquier tierra firme le diera refugio para dar a luz. Leto vagó por todo el mundo, rechazada en todas partes por miedo a la ira de Hera. Finalmente llegó a Delos, una isla flotante que técnicamente no era tierra firme porque derivaba en el mar. Allí, bajo una palmera, Leto dio a luz primero a Artemis. La bebé Artemis, apenas nacida, ayudó a su madre como partera para dar a luz a Apolo. Por eso Artemis se convirtió en protectora de las mujeres en el parto, a pesar de ser virgen ella misma. Curiosidad número 37. Apolo era el dios de muchas cosas. La música, la poesía, la profecía, la medicina, el tiro con arco, la luz del sol. Se le consideraba el más hermoso de los dioses varones, el ideal de la belleza masculina juvenil. Pero también tenía un lado oscuro. Podía enviar plagas con sus flechas. Durante la guerra de Troya, Apoyo mató a muchos griegos con una plaga porque habían deshonrado a uno de sus sacerdotes. Las mismas manos que tocaban la lira podían disparar flechas de enfermedad. Curiosidad número 38. El oráculo de Delfos era el lugar más sagrado de Apolo. Allí, una sacerdotisa llamada Pitia se sentaba sobre una grieta en la tierra de donde salían vapores. Respirando esos vapores, entraba en trance y pronunciaba profecías que los sacerdotes interpretaban. Reyes y campesinos por igual viajaban a Delfos para consultar el oráculo sobre el futuro. Las profecías eran famosas por ser ambiguas. Cuando Creso, rey de Lidia, preguntó qué pasaría si atacaba Persia, el oráculo respondió que destruiría un gran imperio. Creso atacó confiado, pero el imperio que destruyó fue el suyo propio. Curiosidad número 39. Artemis, hermana gemela de Apolo, era la diosa de la caza, la luna y la virginidad.
era protectora de los animales jóvenes y de las niñas antes del matrimonio. Vagaba por los bosques con un séquito de ninfas, todas vírgenes como ella, cazando con su arco de plata. Era hermosa, pero peligrosa. Cuando el cazador Acteón la vio bañándose desnuda por accidente, ella lo transformó en ciervo y sus propios perros de caza lo despedazaron. Curiosidad número 40. Afrodita estaba casada con Hefesto, el dios herrero, pero lo engañaba constantemente con Ares, el dios de la guerra. La pareja de la belleza y la fealdad, del amor y el trabajo duro, no funcionaba bien. Hefesto sabía de la infidelidad y una vez preparó una trampa ingeniosa. Forjó una red de cadenas tan finas que eran invisibles pero irrompibles. La colocó sobre su cama matrimonial. Cuando Afrodita y Ares se acostaron juntos, la red cayó sobre ellos, atrapándolos en el acto. Hefesto llamó a todos los dioses para que vinieran a ver. Los dioses varones se rieron, algunos comentando que no les importaría estar en el lugar de Ares incluso atrapados. Las diosas, avergonzadas, no fueron a mirar. Curiosidad número 41. De la unión de Afrodita y Ares nacieron varios hijos. Eros, en algunas versiones, era su hijo, no el Eros primordial. También nacieron Fobos y Deimos, el miedo y el terror, que acompañaban a su padre Ares al campo de batalla. Y nació Armonía, la diosa de la armonía y la concordia, curiosamente la única descendencia pacífica de la unión entre el amor y la guerra. Curiosidad número 42. Ares era odiado por casi todos los dioses, incluso por sus propios padres. Zeus dijo una vez que Ares era el más odioso de todos los dioses del Olimpo. Representaba el aspecto brutal y sangriento de la guerra, la violencia sin estrategia ni propósito. A diferencia de Atenea, que representaba la guerra táctica e inteligente, Ares era pura carnicería. En la Ilíada, cuando fue herido por un mortal con la ayuda de Atenea, corrió llorando hacia Zeus, quien lo regañó por quejarse. Curiosidad número 43. Hefesto, a pesar de su apariencia poco agraciada y su cojera, era el más habilidoso de todos los dioses. Construyó los palacios del Olimpo, forjó las armas de los dioses, creó autómatas mecánicos que lo ayudaban en su fragua. Tenía sirvientas hechas de oro que podían moverse y hablar como si estuvieran vivas. Creó a Pandora, la primera mujer mortal, como castigo para la humanidad después de que Prometeo les diera el fuego. Curiosidad número 44. Pandora fue creada por orden de Zeus. Cada dios le dio un regalo. Afrodita le dio belleza. Hermes le dio persuasión y astucia. Atenea le enseñó tejido y artesanía. Pero Zeus le dio una jarra, no una caja como dice la versión moderna, y le ordenó nunca abrirla. Pandora fue enviada a Epimeteo, hermano de Prometeo. Prometeo había advertido a Epimeteo que no aceptara regalos de Zeus, pero Epimeteo, cuyo nombre significa el que piensa después, se enamoró de la bella Pandora y la aceptó. Curiosidad número 45. Eventualmente,
Consumida por la curiosidad, Pandora abrió la jarra. De ella salieron todos los males que afligen a la humanidad. Enfermedades, dolor, envidia, odio, trabajo duro, vejez. Estos males se esparcieron por el mundo, infectando la humanidad que hasta entonces había vivido sin sufrimiento. Pandora intentó cerrar la jarra rápidamente, pero era demasiado tarde. Solo una cosa quedó dentro, Elpis, la esperanza. Por eso los humanos, sin importar cuánto sufran, siempre mantienen la esperanza. Curiosidad número 46. Hermes era el dios mensajero, reconocible por sus sandalias aladas y su casco con alas. Pero era mucho más que un simple cartero de los dioses. Era el dios de los viajeros, los comerciantes, los ladrones, la astucia y los trucos. Protegía los caminos y las fronteras. También guiaba las almas de los muertos al inframundo, un papel llamado psicopompo. Era uno de los pocos dioses que podía moverse libremente entre el Olimpo, la tierra y el inframundo. Curiosidad número 47. Hermes mostró su naturaleza astuta desde bebé. Nació en una cueva en el monte Cilene, en Arcadia. El mismo día de su nacimiento, escapó de su cuna, encontró una tortuga, la mató y usó su caparazón para crear la primera lira. Luego fue a Pieria y robó 50 vacas del rebaño de Apolo, haciendo que caminaran hacia atrás para confundir sus huellas. Cuando Apolo lo confrontó, Hermes simplemente tocó su nueva lira. La música era tan hermosa que Apolo olvidó su enojo y propuso un intercambio. Le daría a Hermes el caduceo, su vara de pastor que podía resolver disputas, a cambio de la lira. Hermes aceptó, y así ambos obtuvieron sus símbolos característicos. Curiosidad número 48. Dioniso era el dios del vino, la fiesta, el teatro y el éxtasis religioso. Pero su nacimiento fue traumático. Era hijo de Zeus y la mortal Sémele. Hera, celosa como siempre, se disfrazó y convenció a Sémele de pedirle a Zeus que se le apareciera en su verdadera forma divina. Zeus había prometido darle a Sémele lo que pidiera, así que, a pesar de saber lo que pasaría, tuvo que cumplir. Cuando se reveló en su forma verdadera con rayos y truenos, Sémele fue incinerada al instante. Zeus logró rescatar al bebé Dioniso del vientre de su madre moribunda y lo cosió dentro de su propio muslo, donde el bebé terminó de gestarse. Por eso se dice que Dioniso nació 2 veces. Curiosidad número 49. Dioniso fue criado lejos del Olimpo para protegerlo de Hera. Primero fue cuidado por su tía Ino, pero Hera la volvió loca. Luego fue transformado en cabrito y entregado a las ninfas del monte Nisa, quienes lo criaron en una cueva. Cuando creció, descubrió la vid y aprendió a hacer vino. Pero Hera finalmente lo encontró y lo volvió loco también. Dioniso vagó por el mundo en un estado de locura divina, llegando hasta India, difundiendo el cultivo de la vid y enseñando sus ritos mistéricos. Curiosidad número 50. Los seguidores de Dioniso, principalmente mujeres llamadas Ménades o Bacantes, celebraban ritos salvajes en su honor.
En estados de éxtasis inducido por el vino, la danza y la música vagaban por las montañas de noche. Se decía que en su frenesí religioso podían despedazar animales con sus propias manos y comer la carne cruda. Estas historias probablemente exageraban, pero reflejaban el miedo y la fascinación que los griegos sentían hacia los aspectos incontrolables de la naturaleza y la psique humana. Curiosidad número 51. Deméter, la diosa de la agricultura y las cosechas, tenía una hija con Zeus llamada Perséfone. Era la niña de los ojos de Deméter, hermosa y dulce. Un día, mientras Perséfone recogía flores en un prado con otras jóvenes, vio un narciso especialmente hermoso. Era una trampa. Cuando se agachó para recogerlo, la tierra se abrió y Hades emergió en su carro, tirado por caballos negros. La raptó y la llevó al inframundo para hacerla su esposa. Curiosidad número 52. Deméter buscó a su hija por todas partes, vagando por el mundo durante 9 días sin comer, beber o bañarse. En el 10º día, Helios, el sol que todo lo ve, le reveló la verdad. Deméter se enfureció, no solo con Hades, sino con Zeus, quien había permitido el rapto. En su dolor y rabia, abandonó el Olimpo y se disfrazó de anciana mortal. Vagó hasta llegar a Eleusis, donde la familia real la recibió bondadosamente sin saber quién era. Hoy, una vez más, hemos abierto una pequeña puerta al pasado. No para despertarnos, sino para descansar junto a la historia. Espero que este viaje lento y tranquilo, por otra época, no se quede solo como un relato más, sino que se convierta en un suave acompañante, mientras tus pensamientos se aquietan y el sueño llega poco a poco. Porque aquí la historia no se cuenta para impresionar, sino para calmar, no para correr a través de fechas y batallas, sino para dejar que el tiempo avance despacio, como lo hacía entonces. Cada historia que escuchas en este canal tiene un único propósito: ayudarte a soltar el día, relajar la mente y dejar que la noche haga su trabajo. Dormir bien no es perder el tiempo, es permitir que el cuerpo y la mente se reconcilien con el silencio. Si esta narración te ayudó a desconectar, puedes apoyar el canal con un me gusta, para que estas historias tranquilas lleguen a más personas que buscan descanso. Y si lo deseas, cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento sentiste que el sueño empezó a ganar la batalla esta noche? La historia es infinita, y la noche también ofrece muchos caminos por recorrer. Si quieres seguir viajando sin prisas, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar las notificaciones para no perderte nuevos relatos diseñados para dormir. Y ahora, si aún no te has quedado dormido y quieres continuar en este estado de calma, puedes elegir uno de los otros videos que aparecen en pantalla y dejar que otra historia te acompañe. Que el pasado se vuelva susurro, que el presente se apague despacio. Buenas noches, descansa y que tengas dulces sueños.